Este no es un podcast como los demás. Aquí no leeremos la Biblia, aquí la escucharás como si Dios mismo te la contara en primera persona. Si alguna vez la has leído ahora, la vas a entender de una manera más profunda y cercana. Y si nunca la has leído, no hará falta que lo hagas porque con este podcast será como si ya lo hubieras hecho, porque aquí yo te la voy a contar paso a paso para que la puedas vivir y comprender mucho mejor. En el episodio de hoy, la humanidad vuelve a crecer, las ciudades se expanden, todos hablan un mismo idioma y deciden unirse en un proyecto monumental, levantar una torre para alcanzar el cielo. La Torre de Babel. Símbolo eterno del orgullo humano y de su separación de Dios. Para entender mejor esta historia debemos imaginar la época. Mesopotamia, la tierra entre ríos. Ciudades que comienzan a levantarse en las llanuras de Sinar. Hombres que descubren cómo cocer ladrillos en hornos y cómo unirlos con asfalto natural. Los primeros imperios y las primeras religiones que adoraban al sol, a la luna y a las estrellas. Dios, ¿qué nos puedes decir de ese contexto? El hombre había descubierto su capacidad de crear. Los ladrillos simbolizan ese poder, iguales, uniformes, fáciles de apilar. Pero lo que comenzó como un don para construir hogares y ciudades, pronto se convirtió en un instrumento para engrandecerse a sí mismo. Entonces, ¿el problema no era el progreso, sino el orgullo que lo acompañaba? Exacto. El conocimiento sin humildad siempre se convierte en idolatría. Y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cozámoslos al fuego. Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos un nombre para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí aparece el corazón del asunto. Hagámonos un nombre, alcancemos el cielo, que nadie nos disperse. Dios, ¿por qué esas palabras son tan reveladoras? Porque muestran el deseo de reemplazarme. No querían ser hijos amados, sino dioses por sí mismos. No buscaban unidad en el amor, sino en el poder. Y todo poder que nace del orgullo termina por dividir. Imaginemos la escena. Miles de hombres y mujeres trabajando sin descanso, martillos, hornos encendidos, ladrillos amontonados, el sol abrasador en la llanura de Sinar y todos repitiendo la misma consigna: subamos al cielo, hagámonos un nombre. Y descendí para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dije, he aquí que todos son un solo pueblo y tienen una sola lengua, y esto es lo que han comenzado a hacer. Ahora nada les impedirá lo que han pensado. Vamos, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios, aquí usas una expresión curiosa, descendí para ver. Si eres omnipresente, ¿por qué bajas a mirar la torre? Porque el lenguaje humano necesita imágenes. Decir que descendí muestra que me acerqué para examinar con atención lo que hacían. No soy un Dios lejano, observo, participo, intervengo en la historia. Continúa. Así los esparcí desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundí el lenguaje de toda la tierra. De repente los obreros ya no se entendían. Uno pedía un ladrillo y el otro traía barro, otro pedía agua y le daban fuego. Las órdenes se volvían caos. Las voces se mezclaban en un mar de confusión y la torre quedó inconclusa. Testigo eterno del orgullo humano frustrado. Así es. Dios, permíteme traer esto al presente. Hoy seguimos construyendo torres. Torres de tecnología que prometen salvarnos sin ti. Torres de economía que ponen al dinero en el trono. Torres de ego que levantamos en nuestras propias vidas. ¿No crees que la historia de Babel sigue viva hoy? Sí. Cada generación construye sus propios Babeles. Cada vez que el hombre busca unirse para engrandecerse a sí mismo y no para servirse unos a otros, se está repitiendo Babel. La globalización, la comunicación instantánea, la tecnología, son dones, pero si olvidan el amor se convierten en nuevas torres que acabarán cayendo. Entonces la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿qué torre estoy construyendo yo? Así es una torre que me desplaza o un puente que me encuentra. Dios, quiero detenerme en algo. En Pentecostés, siglos después, tu espíritu descendió y la gente comenzó a hablar en lenguas distintas, pero se entendían entre sí. ¿Es ese el reverso de Babel? Exacto.
En Babel confundí las lenguas para frenar el orgullo. En Pentecostés uní las lenguas para difundir el amor. La verdadera unidad no es uniformidad, sino comunión en mi espíritu. Dios, ¿cuál sería la reflexión a estos acontecimientos? La Torre de Babel enseña que la unidad sin amor es frágil y que el orgullo humano siempre termina en dispersión. Pero también recuerda que la diversidad de lenguas es parte de mi plan y que la verdadera comunión solo llegará cuando se funde en mí. Querido oyente, quizás la pregunta sea, ¿qué torre estás levantando? ¿Una torre de orgullo que acabará en confusión o un puente que une a Dios y a los demás? Ahora responderé a todas las preguntas y dudas que han tenido los oyentes sobre los 4 episodios anteriores. Un oyente nos pregunta, si Dios ya sabía que Adán y Eva iban a desobedecer, ¿por qué puso el árbol en el jardín? Porque el amor sin libertad no es amor. Puse el árbol para que el hombre pudiera elegir, y en esa elección aprendiera que la confianza es el fundamento de la vida. Otro oyente plantea, ¿la marca de Caín fue realmente un castigo o una bendición? Fue ambas cosas. Fue consecuencia de su pecado, pero también fue protección. Quise mostrar que incluso en la culpa, mi misericordia no desaparece. Una oyente nos dice, durante el diluvio, ¿qué pasó con todos los demás pueblos? ¿Por qué no tuvieron oportunidad de salvarse? Todos tuvieron oportunidad. Durante años Noé construyó el arca y con cada martillazo anunciaba mi justicia. Pero los hombres eligieron ignorar su llamado. Otra pregunta es, si en Babel confundiste las lenguas, ¿por qué en Pentecostés las uniste de nuevo? Porque Babel fue orgullo y Pentecostés fue amor. Una dispersó para frenar el mal, la otra unió para difundir el bien. Y por último, un oyente nos pregunta, ¿cómo podemos hoy evitar construir nuevas torres de Babel en nuestras vidas? Viviendo con humildad, sirviendo a los demás, recordando que el verdadero nombre no se lo da el hombre a sí mismo, sino que yo lo doy a quienes confían en mí. En el próximo episodio veremos cómo, en medio de esa dispersión, Dios inicia una nueva historia con un hombre sencillo de Ur de los Caldeos, Abraham, más tarde llamado Abraham, el padre de la fe. Será aún mejor. Querido oyente, antes de terminar queremos recordarte algo importante. Suscríbete para no perderte los siguientes episodios, porque cada capítulo de este viaje te acercará más al corazón de la Biblia. Deja tus comentarios, tus reflexiones o tus dudas, porque aquí no solo narramos, también escuchamos. Pregunta lo que quieras, te responderé. Comparte este episodio con alguien a quien quieras regalarle esperanza, comprensión y fe. Queremos dejarlo claro, no es la voz real de Dios ni una parodia. Es una dramatización hecha con profundo respeto, pensada para que la Biblia se sienta más viva, más cercana y sobre todo más comprensible, sin faltar nunca al respeto a la fe. Gracias por acompañarnos, gracias por escuchar con el corazón abierto. Y recuerda que cada palabra de la Escritura es también una palabra para ti. Hasta pronto.